Buenas noches. Se la conoce como la desaparición del lago Angikuni de la tribu Inuit, un remoto pueblo al norte de Canadá. Los Inuit se desvanecieron sin dejar rastro en noviembre de 1930. Hoy veremos todo lo que el cazador Joe Lavelle encontró. Cabañas vacías, con armas en sus puertas, pertenencias y comidas intactas, calientes, además de perros muertos y tumbas profanadas. No estamos hablando de un pueblito, estamos hablando de 1200 personas. Así que vamos al misterio. Buenas noches y bienvenidos al episodio número 225 de este subprograma de Misterio Cruda Realidad. Hoy día nos toca un interesante misterio propuesto por nuestro amigo José Luis Barrera. Se trata nada menos y nada más de esto: la desaparición de la aldea Inuit 1930. ¿Quiénes eran estas personas? Bueno, en noviembre de 1930, Joe Lavelle, un cazador que recorría vastas tierras del Ártico canadiense, colocando trampas y comerciando pieles, quedó atrapado en medio de una tormenta de nieve, mientras cruzaba una región que ya conocía bien. Se trataba de las tierras inuit del lago Angikuni. Entonces recordó que estaba cerca de ese asentamiento, y él ya había estado varias veces con quien había comerciado ya algunas pieles, habían intercambiado mercaderías, y conocía las caras de algunos de sus habitantes, costumbres e incluso algunas palabras en su lengua. Así que decidió buscar refugio ahí, pero al llegar algo no encajaba. Primero, antes de seguir ahondando, estamos hablando del contexto histórico. Nos referimos a la ubicación, que es el lago Angikuni o Angikuni, que se encuentra en la región de Kivalliq, Nunavut, en Canadá, norte de Canadá. Las características: es un lago de 510 kilómetros cuadrados situado al final del río Gakhansan. El entorno es una región de tundras infinitas, lagos helados y presencia constante de auroras boreales. Y antes de seguir abordando este misterio, vamos a ver un informe completo del canal Genial que trata de este caso para poder desglosarlo después. Vamos a ello. Hay una fuerte tormenta de nieve. El frío le penetra hasta los huesos y la nieve le llega casi hasta las rodillas. El experimentado cazador Joe Lavelle se abre paso por el bosque cubriéndose la cara del viento que sopla en contra. Cualquier otra persona ya se habría caído y hubiera gritado de desesperación, pero no él. Joe puede sobrevivir en cualquier circunstancia y siempre sabe qué hacer. Ahora mismo se dirige a uno de los pueblos del extremo norte de Canadá. Este pequeño asentamiento está situado en el lago Angikuni. Los habitantes de este pueblo son inuits, indígenas de Norteamérica. Joe lleva mucho tiempo sin comer ni beber nada. Necesita dormir bien y algo de alimento caliente que espera conseguir de parte de los hospitalarios inuits. A través de los árboles y una bruma blanca, distingue las siluetas de las tiendas de campaña. De algunas de ellas sale humo. Joe probablemente llegará a tiempo para comer. Se acerca al pueblo y en ese momento el viento se calma. La ventisca ha terminado. El cazador se apresura y se dirige hacia el asentamiento situado junto al lago helado. Es extraño, pero no hay lugareños por ninguna parte. Probablemente todos estén sentados en sus tiendas esperando a que pase la ventisca. ¿Hola?, Joe dice en voz alta. No obtiene respuesta. ¡Estupendo! Sale humo de una tienda. Joe llama a ella, pero nadie lo recibe. Llama unas cuantas veces más y entra. Pero no hay nadie en la pequeña tienda. Todas las cosas están en su sitio. Hay un trozo de tela con agujas e hilos sobre la mesa. En la chimenea arde leña. Parece que la gente acaba de abandonar este lugar. Joe entra en la tienda de al lado y se encuentra con el mismo panorama. Todas las cosas están en su sitio, pero no hay gente. El cazador pasa junto a las tiendas y ve un pozo donde antes ardía una hoguera.
Encima hay una cuerda de la que cuelga un poco de carne que los inuits estaban cocinando. Por alguna razón, no se la comieron. El lago Anjikuni forma parte de una cadena de cursos de agua. Aquí, los inuits pescaban y comerciaban con diversos productos. Normalmente había mucha gente en la zona, pero algo los obligó a abandonar sus hogares. ¿Por qué dejaron sus cosas y a dónde fueron? No hay huellas alrededor del pueblo. Todos los trineos están en su lugar. Los inuits incluso dejaron sus perros aquí, y ellos son los que ayudan a cazar y a montar en trineo. Nadie dejaría allí la ropa de abrigo y los perros si tuviera que irse, sobre todo si hace mal tiempo. Joe Lavelle sabe todo esto, así que llega a la conclusión de que ha ocurrido algo terrible. Su cuerpo tiembla, pero no de frío, sino de miedo. Después de recorrer todo el asentamiento, no encuentra ni un alma. Aterrorizado, abandona el pueblo, se dirige al poste de telégrafo más cercano y envía un mensaje a la policía. Al cabo de un rato, llega más y más gente. Las autoridades intentan encontrar rastros de los desaparecidos y averiguar qué ha ocurrido, pero no hay nada. Cerca del asentamiento hallan una tumba vacía. Durante su ceremonia, los inuits colocaron piedras alrededor del lugar del enterramiento. Pero las rocas que rodean la fosa abierta están intactas, lo que significa que no fue un animal quien la desenterró. Sin embargo, ¿quién o qué lo necesitaba? En el asentamiento vivían unas 30 personas, y todas desaparecieron. Los habitantes de los pueblos vecinos no pueden ayudar ya que no tienen ni idea de lo que ha sucedido. Lo único que la policía notó fueron unas luces azules inusuales. En esta zona, las auroras boreales son un fenómeno común. La gente que vive aquí ve regularmente un resplandor en el cielo estrellado. Pero las autoridades percibieron algo más: luces azules pulsantes. Otros cazadores también presenciaron algo similar. Dijeron que habían visto cosas extrañas que volaban en el cielo. Todo esto ocurrió en 1930. Han pasado casi 90 años desde la desaparición del pueblo y la gente ha creado un montón de teorías al respecto. La más popular de ellas es el ataque de una civilización extraterrestre. Según esta suposición, las luces azules en el cielo que vieron los lugareños y la policía eran naves espaciales. Algunos creen que una noche siniestra, estas naves volaron hasta el asentamiento y se llevaron a todos sus habitantes. Además de estas versiones de ciencia ficción, también había algunas más realistas. Internautas descubrieron que Joe Lavelle no tenía licencia de caza. Quizá no era un profesional y se lo inventó todo. Pero en aquella época muchos cazadores no tenían licencia, así que las palabras de Joe pueden ser ciertas. Sin embargo, si intentamos averiguar de dónde salió toda esta información, veremos que las fuentes primarias fueron libros y algunos artículos de periódicos de los años 30. Pero ninguno de ellos puede confirmar que la historia misteriosa del lago Anjikuni sea cierta. Tal vez todo este relato fue inventado. Ahora dejemos las nieves de Canadá y dirijámonos a las calurosas llanuras de la India. En este gran país hay un pueblo misterioso donde la gente también desapareció sin dejar rastro. Esto ocurrió en la primera mitad del siglo XIX. Aún así, los lugareños evitan este lugar incluso ahora porque creen que allí viven fuerzas malignas invisibles. Averigüemos qué le ocurrió al pueblo de Kuldara. Este se encuentra en el distrito de Rajasthan. Para llegar a él se puede tomar un taxi hasta el pueblo o ciudad más cercanos. El lugar está situado lejos de otros asentamientos y parece desierto. Solo hay ruinas en él. Es como si arqueólogos hubieran excavado recientemente este lugar de la tierra y lo hubieran dejado aquí. Pero no se trata de una ciudad antigua. El pueblo fue abandonado hace más de 200 años. Sin embargo, hasta ese entonces, este lugar había sido próspero. Kuldara era un pueblo grande. La mayoría de sus habitantes eran agricultores que vendían sus productos agrícolas. Y entonces una noche todo cambió. La gente abandonó sus casas y sus cosas y huyó de allí. Nadie sabe por qué lo hicieron ni a dónde fueron, porque nadie volvió a ver a los habitantes del lugar. Aparte de los turistas, casi nadie viene aquí. Los lugareños están seguros de que el pueblo está maldito y es el centro de cierta actividad paranormal. Si les preguntas a los residentes de otros pueblos cercanos o lees información en internet, descubrirás un par de leyendas sobre este lugar. Una versión popular dice que la gente abandonó este pueblo por falta de agua. Sin embargo, esta versión no explica por qué los residentes lo hicieron de la noche a la mañana y dejaron atrás todas sus cosas. Según otra versión, los aldeanos huyeron para salvar a la hija del jefe Kuldara.
Un gobernante local se enamoró de la muchacha y quiso casarse con ella. Amenazó a los lugareños con graves consecuencias si la chica lo rechazaba. El gobernante les dio un día para tomar una decisión, pero los habitantes no estaban de acuerdo con tal exigencia. En señal de solidaridad, decidieron abandonar el lugar junto con el jefe y su hija. Pero si es cierto... porque ya se acabó el informe del pueblo inuit. Vamos a comenzar primero con el protagonista. ¿Quién es Joel Abel? Bueno, Joel Abel es un experimentado cazador y trampero que recorría el Ártico canadiense comerciando pieles. Si bien no tenía licencia, como dice el informe, eso no le quita su actividad, ¿no? Era un conocido cazador y trampero, el que cazaba desde alces hasta a veces osos, ¿no? Que la piel de oso es muy cotizada. La fecha clave donde pasó esto es noviembre de 1930 y el incidente es que él busca refugio en la aldea para protegerse de una fuerte tormenta y se dirige hacia allá. Si no hubiera habido esa tormenta tan fuerte, él habría seguido con su camino hacia otro lado de Canadá. Cuando llega a la aldea, hay una expectativa, ¿no? Abel conocía bien el asentamiento y esperaba una hospitalidad muy conocida de los inuit, comida caliente y refugio. Pero automáticamente salieron las primeras señales, ¿no? Al acercarse notó una ausencia del habitual ajetreo de las personas, y si bien había humo de fogatas y de chimeneas, el silencio absoluto del campamento lo asustó. Y después, al tocar varias puertas, fue recibido por una quietud inquietante, como si la vida hubiera abandonado el lugar de repente, específicamente las personas, ¿no? Entonces esa escena le dio pánico y fue lo que lo obligó a salir corriendo a buscar el telégrafo más cercano, que estaba a unos 40 kilómetros, así que le costó toda la noche y parte de la mañana del día siguiente llegar hasta el otro lado. Ahora, ¿qué es lo que encontró, según la declaración a la Policía Montada de Canadá? Es que, en primer lugar, los interiores de las cabañas y las tiendas, las pertenencias seguían intactas. Incluso él dice haberse acercado a la fogata y haber visto un estofado caliente y por el hambre que tenía se lo llegó a tomar y sin darse cuenta después de que algo no encajaba, ¿no? Algo no estaba bien, porque no había gente, ¿no? Había platos con comida a medio preparar, cenas interrumpidas, o sea, algo como que las personas hubieran salido corriendo y habiendo dejado así las cosas que estaban haciendo cotidianamente. Ollas de carne cocinando, fuegos que todavía estaban en pleno, o sea, todavía no estaban extintos. Vio que las labores cotidianas se habían suspendido de forma abrupta. Alcanzó a ver que una persona estaba colgando ropa y de repente una ropa tenía un gancho y no el otro, ¿no? Entonces las agujas de coser aún clavadas en la tela, o sea, es como que todos los humanos se hubieran despadecido. Lo que más les sorprendió fue encontrar los rifles. Esta es una recreación de la cabaña inuit, porque los inuit no abandonaban nunca sus rifles, ¿no? Era su modo de protección contra los osos polares, y ese detalle crucial de cada cabaña donde los rifles estaban apoyados junto a la puerta lo erizó, ¿no? Según él, el significado del cazador, ningún inuit iría a ningún lado sin su arma, lo que indicaba que algo terrible y repentino había sucedido. Además del abandono del equipo, que también se encontraban en sus sitios los trineos y las pieles que estaban secándose para el comercio. Lo que sí encontraron fue algunos perros de trineo congelados. La escena era desgarradora. En las afueras se descubrió un montículo de nieve con perros de la aldea muertos, y la causa era que habían muerto de inanición mientras que estaban atados a sus estacas. En algunos casos se habían devorado entre sí por el hambre.
lo cual causaba una incongruencia. Para los inuit los perros eran vitales, no solo para la caza, sino también para el transporte, y jamás los dejarían morir así sin motivo alguno, ¿no? Bueno, esto pasó ahí hasta que dio aviso a las autoridades. Cuando regresó con la policía montada, hicieron un hallazgo todavía más tétrico. Encontraron el cementerio profanado. Eso no se había dado cuenta Label al inicio. Fue cuando llegó con la policía montada, con el mismo Joe Label, que comprobaron que además de la desolación, que no había ni una persona, las tumbas se encontraban abiertas y no había cuerpos, o sea, habían desaparecido los muertos. Obviamente se notaba que había habido una mano humana que había desenterrado, o algo que había desenterrado la tumba, y ya que las piedras habían sido apartadas cuidadosamente, lo cual descartaba que cualquier animal habría escarbado así, ¿no? Un horror adicional fue el detalle que sugirió que algo inexplicable se había llevado incluso a los mismos muertos. O sea, no estábamos hablando de solamente la tribu, sino también los mismos muertos. Entonces, recordemos que Label se dirigió al pueblo inuit por el mal tiempo, pensando que los lugareños, que siempre hospitalarios, le darían refugio y alimento. Sin embargo, al huir aterrorizado por lo que vio, el lugar cambió la sensación. Esto también fue observado por los policías montados cuando llegaron. Él camina durante horas hasta llegar a una oficina de telégrafo y avisa a la policía. Y la policía, junto con él, llega al día siguiente y confirma la veracidad del relato. Y ahí es donde hacen el descubrimiento horroroso de las tumbas profanadas. ¿Dónde se vio esto? En primer lugar se vio en el periódico Dandaville Bee. Publicó la historia por primera vez el 27 de noviembre de 1930. El autor es el periodista Elmet Kelleher, quien fue el que redactó el artículo, tomándole declaraciones tanto a Label como a la policía montada. Y de ahí el título: Tribu esquimal desaparecida al norte, un misterio más extraño que la ficción. Ahora, en cuanto al número de personas, hay una discrepancia en el número de desaparecidos, ¿no? La cifra inicial del original mencionaba una aldea de 16 tiendas y aproximadamente 250 personas, hombres, mujeres y niños. Pero esta sufrió como siempre, una inflación, porque otras versiones hablaron pues de 100 tiendas y 1.200 personas, 1.200 habitantes. El impacto, el número más alto, es de 1.200 personas, que ha prevalecido en la cultura popular y en las redes sociales actuales. ¿Cuándo se populariza este mito? En 1959, con el relato del periodista Frank Edward, cuya publicación le ganó una notoriedad internacional. Con su libro Stranger Dancing, más extraño que la ciencia, Edward tomó la historia con lujo de detalles y agregó otros que aumentaron el aura del misterio. Ese legado, a partir de eso, se convirtió en un bestseller e hizo que el lugar y la tribu, diríamos, fueran una cuestión de investigación más profunda, ¿no? Una de las cosas que también se mencionó, otros cazadores y otros tramperos de la zona dicen haber visto fenómenos aéreos inexplicables, como luces. Eso se ratificó con otro pueblo vecino, y las patrullas policiales también informaron haber visto luces azules pulsantes en el cielo durante esos días. En cuanto a los testigos, aclararon que no se trataba de auroras boreales, ya que ellos estaban acostumbrados, ya que estas suelen ser verdes, mientras que estas luces eran diferentes, eran ondulantes y se movían de forma diferente y eran de colores azules.
Y también mencionan unos objetos de avistamientos de forma cilíndrica, unos ovnis de forma cilíndrica. Así que la teoría más saltante de esto es la abducción extraterrestre. Entonces, derivada de estos avistamientos de luces y objetos extraños, la hipótesis más aceptada es que naves se llevaron a toda la población en una sola noche. Se menciona también que incluso algunos documentos desclasificados podrían vincular estos a un fenómeno que no es exclusivo de esta aldea, sino que se ha producido a lo largo de la historia en varios sitios. Son pueblos enteros, pequeños, siendo repentinamente borrados de la existencia. En cuanto también se plantea obviamente otras teorías más aterrizadas, y uno es, como mencionó el informe, una migración forzada por algún caso, un abandono repentino por enfermedades, hambruna, debido a una gran depresión, ataques de tribus hostiles, en fin, podría verse un montón de cosas, pero el estado como dejaron la aldea y a sus animales, a los rifles, a la comida hecha, como que no le da una veracidad. Sin embargo, estas teorías fallan al explicar por qué no se encontraron huellas de partida, ni se llevaron sus armas o perros, ¿no? Hay otras hipótesis más extremas que incluyen supuestos experimentos secretos del gobierno canadiense, es decir, que el mismo gobierno lo secuestró, cosa que también es sacado de la cabeza, ¿no? Existe también una respuesta oficial de la Real Policía Montada del Canadá en 1931 a cargo del sargento J. Nelson, que dio como veredicto que la historia carecía de fundamento y que Gallagher era conocido por sus relatos pintorescos, el que escribió esto de acá. Y la postura moderna de la Real Policía Montada del Canadá es que se trata de una leyenda urbana sin registro de desapariciones masivas en esa área. También cuestionan a Joe Labelle, ya que no tenía registros porque en esa época uno tenía que tener licencia de trampero y él no lo tenía. Y las autoridades cuestionaron realmente si él conocía la región o también se había inventado todo. Existe la posibilidad de que todo ese relato fuera una invención del propio Labelle. Sin embargo, eso no puede descartarse porque ha habido otros casos. El caso del lago Fairlight Mubab en 1948. Estamos hablando de Irlanda. Acá el explorador Mount Hunt, en la orilla del lago Mowat, encontró una reliquia que contenía fragmentos de una caja de madera y una técnica de construcción europea de hace cientos de años. Y al investigar pensó que podría pertenecer a una expedición perdida de John Franklin en 1848. Entonces lo que estaba encontrando eran restos de un pueblo que se supone que nadie se recordaba de él. También se mencionó en el informe el caso del pueblo de Kundara. Esto es en India, en el siglo XIX. La similitud es que una comunidad entera también desapareció de la noche a la mañana, dejando todas sus pertenencias atrás. Y la leyenda dice que huyeron para proteger a la hija del jefe gobernante de un gobernante tiránico, maldiciendo el lugar al salir. También existe otro caso paralelo en la isla de Archil. Esto queda en Noruega, en la década de 1830, igualito, ¿no? 40 casas de piedra quedaron abandonadas sin explicación clara y sin que la gente tuviera memoria de lo que había pasado ahí. Hallazgos arqueológicos e investigaciones modernas sugieren que las causas pudieron haber sido un hambre o una enfermedad que pudo brotar del abandono. Lo que sí no dicen es
qué pasó con los cuerpos, no se encontró nada. Eso me hace acordar una vez un caso en Senegal, en Wolof, donde un pueblo vio una gigantesca nave que se acercaba a su lugar y varios habitantes fueron como teletransportados ahí, pero salió otra nave a defenderlo e hizo botar a la nave y todos se quedaron así. Eso fue en Senegal, África. Entonces, estaríamos hablando de que hay alguna civilización extraterrestre que busca estos pueblos alejados para llevárselos en masa para ver qué cosa. El estado actual es que no quedan rastros visibles de esta tribu, del asentamiento inuit original a las orillas del lago Angijuni. Así que eso es lo que puede decirse ahora mismo. El legado es que el escepticismo oficial de los testimonios de las luces extrañas y la desaparición del lago Angijuni, porque el lago Angijuni ya no existe, ya es todo tierra, permanece una historia incompleta que se niega a morir. O sea, al final hasta el mismo lago desapareció. O sea, es una cosa, hoy día ya no existe ese lago. La reflexión final es que leyenda urbana o realidad inexplicable, solo el viento y la nieve del Ártico guardan esa respuesta final. Buenas noches.